Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me sorprende el texto que acabamos de leer, y dice que predicaron la palabra de Dios, y muchos creyeron en el Señor, y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas en un solo día. Pero dice la palabra de Dios que ellos estaban unánimes y que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Ellos perseveraban en el partimiento del pan y ellos perseveraban en las oraciones. Y yo voy a darte algunos puntos que yo puedo rescatar muy rápidamente. Yo veo que se repite en el libro de los Hechos muchísimo la palabra unánimes. ¿Y qué significa unánimes? Que tienen un mismo sentir, que tienen una misma forma de pensar, que tienen un solo corazón. Y cuando veo esto, recuerdo el texto que dice en Filipenses capítulo 2, que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y podemos ver que Jesucristo no buscó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despoja de sí mismo, tomando forma de siervo y siendo en condición de siervo. Fue obediente a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo en todo tiempo quería glorificar a Dios, y esto es lo que nos falta a nosotros. No estamos unidos, no somos unánimes, como algunos dicen. Estamos juntos, pero no estamos revueltos. Yo puedo estar a tu lado, estamos congregando en la misma iglesia, posiblemente estamos sirviendo en el mismo ministerio, pero ¿sabes qué? Pensamos muy diferente. No pensamos igual. Allí ya hay problemas. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Me sorprende porque si ya solamente dijese la palabra unánimes se sobreentiende, pero dice todos unánimes y juntos. Estaban juntos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento. Y cuando eso sucedió, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y fue como un viento recio y como lenguas repartidas de fuego sobre ellos, y hablaban nuevas lenguas. Y bueno, todos conocemos lo que sucedió en Pentecostés. ¡Qué tremendo! Estaban juntos, unánimes. Así que aquí va la primera. Tenemos que estar unánimes, tenemos que estar unidos. Cuando leemos este texto dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Vamos por el primero. Perseverar significa ser constante, ser fiel, estar firme. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos de nosotros estamos perseverando en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros ya leímos la Biblia? Yo muy jovencita, a mis 17 años me leí la Biblia completa, porque decía, aquí alguien me está engañando, hay tantas religiones, así que prefiero leer la Biblia completa para saber quién realmente dice la verdad. Y ahí la leí por segunda vez, pero de repente tú me dices, yo también la he leído varias veces, pero ¿has vuelto a leerla? ¿Estás siendo constante y perseverante en leer la palabra de Dios, o que te estás conformando con lo que ya sabes y con lo que aprendiste? Tenemos que perseverar. Y cuando viene a mí la palabra perseverar en la doctrina de los apóstoles, me pongo a pensar en esto. Esto estaba pensándolo durante estos días. Jesucristo les hablaba a sus discípulos por medio de parábolas y les revelaba ciertos misterios del reino, pero ellos no lo podían entender claramente porque era como que tuvieran una venda en sus ojos. Jesucristo les decía, el Hijo de Dios tiene que padecer y tiene que ser entregado en manos de pecadores, morir y al tercer día va a resucitar. Y ellos no entendían lo que Él estaba diciendo, porque incluso cuando eso sucede, ellos no tenían la esperanza de que Él fuera a resucitar. Ellos entendían algunas verdades y habían otras verdades que no podían ser reveladas a ellos porque todavía no estaban preparados.
Pero cuando Jesucristo resucita de los muertos y Jesús se presenta delante de sus discípulos y les enseña sus manos, yo soy yo, paz a vosotros. Los discípulos no tenían duda alguna de que Jesús es Dios. Probablemente antes lo seguían como un maestro, como alguien que les hablaba bonito. ¡Wow! Mira cómo hace sanidades y milagros, es el Mesías. Pero ahora que Él resucitó, ahora que la muerte no lo pudo retener, ahora para ellos Él es Dios. Y estoy completamente segura, esto es algo que no lo dice la Biblia, pero dice la palabra de Dios que Jesucristo estuvo, después de resucitar y después de haberse mostrado vivo delante de muchos testigos con hechos así, de que Él es Dios, de que Él estaba vivo, estuvo con ellos durante 40 días. ¿Ustedes se imaginan esos 40 días? ¿Qué les compartió? Porque les estaba compartiendo las verdades del reino. Esto lo dice en el libro de Hechos, el primer capítulo. Él ya no les estaba diciendo parábolas, Él les estaba hablando claramente. Él les estaba diciendo, yo soy Dios, esto es lo que va a suceder, esto es lo que demando de ustedes, esto es lo que tienen que hacer, estas son las cosas que tienen que vencer, así tienen que conducirse. Él les estaba hablando claramente porque solamente tenía 40 días, luego Él iba a ascender y ellos iban a quedarse aquí en la tierra para cumplir la gran comisión. Ellos tenían que ser completamente entrenados. Yo me imagino esas clases de teología intensiva de esos 40 días. Wow, imagínense nosotros estando allí. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mí estando allí, escuchando las verdades directas de la boca de Jesús? Y ellos perseveraban en esa doctrina. Cuando ellos oraban, si ustedes leen todo el libro de los Hechos, la gente aceptaba a Jesús y eso solamente no bastaba. Ellos les decían que tenían que ser bautizados. Y luego que eran bautizados, oraban por ellos y ellos recibían al Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora recibimos tantas corrientes de tantas personas que nos dicen que algunas cosas que están dichas en la palabra de Dios ya no son tan necesarias. Algunas corrientes dicen que con solamente recibir a Jesús en el corazón es suficiente, pero es necesario bautizarse. Hoy no estamos hablando profundamente de estos temas. Y también hay muchas personas que dicen, bueno, lo del Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Pero la manifestación en el libro de los Hechos era que las personas hablaban en nuevas lenguas. Todos hablaron en nuevas lenguas, las lenguas de otros países, y también hay lenguas angelicales, y esas lenguas nos comunican a nosotros con Dios, nos conectan con lo profundo de Dios, y es tan edificante hablar en lenguas. Pero he escuchado predicadores decir, no es tan necesario, ya no, solamente es un don. Yo no estoy hablando del don, yo estoy hablando del bautismo. No estamos ahondando ahora en eso. Pero a lo que voy es que en la actualidad se están levantando tantos predicadores motivadores que ya no nos están hablando verdades, nos están diciendo solamente frases bonitas. Yo he escuchado a muchas personas decir, mira este predicador cómo habla, este motivador que me dice, me ha hecho llorar. Dios me va a bendecir, Dios me va a hacer esto y el otro. Qué bonito suena eso. Pero para los que estamos en el camino sabemos muy bien que para que venga una bendición siempre hay una demanda. Siempre Dios demanda algo de ti y la consecuencia de tu obediencia es una bendición. Eso es lo que nos dicen los motivadores. Los motivadores no te dicen eso. Los motivadores no te dicen deja el pecado. Los motivadores no te dicen deja de pecar, deja de fornicar, deja de cometer adulterio. Solamente te dicen todo, Dios te ama, Dios te ama. Y claro que Dios nos ama. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y tenemos que hacer las cosas bien. Si leemos la palabra de Dios, sabemos que hay muchas cosas que desagradan al corazón de Dios. Y si amas a Dios, tienes que pedirle las fuerzas a Él para dejar de hacer lo malo. Cuando Jesús se encontraba con muchos pecadores en el camino, se acercaba a ellos, oraba por ellos
y les decía: vete y no peques más, sé salvo, sé sano. Pero les decía: no vuelvas a hacer lo mismo. Dios nos da oportunidades, pero tenemos que obedecer al Señor, porque si realmente lo amamos, debemos cumplir sus mandamientos. Debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Debemos perseverar en la palabra de Dios, en cumplirla y en obedecerla. Vamos con el siguiente punto. Perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y cuando hablamos de comunión, estamos hablando de unanimidad, estamos hablando de unidad, estamos hablando de común acuerdo. Y cuando leo esto, me imagino la oración de Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, cuando Él ora por sus discípulos, cuando está pronto a partir. Él les dice: ustedes tienen que ser uno, como el Padre y yo somos uno, y solamente de esta manera el mundo sabrá que tú, Dios, me has enviado. La unidad. Es tan importante permanecer unidos, es tan importante estar de acuerdo. Si ustedes se ponen de acuerdo, cualquier cosa que piden al Padre os será hecho. ¿Por qué no vemos una respuesta? Porque no estamos de acuerdo. Y es lamentable ver, no solamente afuera, sino también en la iglesia del Señor, mucho egoísmo, mucha competencia por puestos, por lugares, por posiciones, mucha envidia. Cuando el Señor nos manda a ser unidos. Y cuando el cuerpo del Señor comienza a trabajar en conjunto, es sorprendente. Yo puedo tener dones, pero probablemente yo tengo muchas cosas que a ti te faltan. Y tú tienes muchas cosas que a mí me faltan. Y cuando yo comienzo a trabajar en mis dones, necesito de tus dones para que mis dones puedan crecer. Y cuando tú comienzas a trabajar en tus dones y yo en los míos, en los dones que el Señor nos ha dado, y fusionamos dones, la iglesia de Dios se arma, se armamenta, se unifica y comienza a trabajar en unidad en contra del reino de las tinieblas. Cuando el enemigo ve unidad, no puede hacer nada frente a eso. Y eso es lo que tiene que entender la iglesia del Señor. Nosotros no estamos compitiendo entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos. Nosotros tenemos que guardarnos las espaldas. Y yo me imagino eso, siendo perseguidos los hijos de Dios en la iglesia primitiva y diciendo: llévame a mí a la cárcel antes que lo lleves a él, sálvate tú. Yo ponía mi cuerpo para que el otro no sea lastimado. Yo prefería morir y que muera mi familia con tal de que no te toquen a ti. Qué amor tan genuino, qué amor tan grande. Eso es lo que se necesita en estos tiempos, unidad. Cuando hay un ejército del reino de los cielos verdaderamente unido, trabajando para el reino del Señor, sin levantar una bandera específica, el infierno entero va a tener que temblar, porque vamos a ser imparables en el nombre de Dios. Y tenemos que luchar por esa unidad, porque siempre van a levantarse cosas que van a querer destruir la unidad del cuerpo del Señor. Pero tenemos que detectar esas cosas y tenemos que trabajar, tolerar, amar, para poder seguir creciendo en Dios. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. La siguiente: ellos perseveraban en el partimiento del pan. Creo que una iglesia llena del Espíritu Santo no puede hacerse de la vista gorda ante las necesidades de la humanidad, porque afuera hay mucha necesidad, hay mucha gente pasando mucha hambre, mucha necesidad, mucho desempleo. Y no podemos decir que somos hijos de Dios cuando ignoramos esas necesidades. Y probablemente tú me puedas decir: pero mi iglesia no tiene tantos recursos. Pero siempre hay una manera de poder ayudar y alcanzar a esas personas. Vemos en la iglesia primitiva que la iglesia primitiva era una iglesia desprendida, era una iglesia generosa, era una iglesia misericordiosa y por sobre todo era una iglesia que tenía mucho amor por el prójimo. Y cuando veo esto, recuerdo las palabras de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 25, que dice: porque yo estuve con hambre y no me diste de comer, estuve con sed y no me diste de beber,
Estuve forastero y no me ayudaste. Estuve en la cárcel y estuve enfermo y no me visitaste. Y las personas le dicen, ¿pero cuándo te vimos así, Señor? No te hemos visto así. Por cuanto no lo hicieron con mis pequeñitos, no lo hicieron conmigo, apartados en mí. Una palabra muy fuerte, malditos fuera al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué fuerte sonó eso, pero es la palabra de Dios. Podemos jactarnos de ser buenos cristianos cuando vemos necesidad, cuando estamos yendo a la calle y vemos a un mendigo pidiendo limosnas, a alguien que necesita, y hacernos de la vista gorda. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia desprendida, una iglesia generosa, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente. Ellos perseveraban en la oración. ¿Y cuántos perseveramos realmente en la oración? ¿O cuántos nos cansamos cuando estamos esperando que el tiempo pase y decimos, bueno, es que ya pasó un año y Dios no responde, así que ya dejo de orar, creo que no fue de Dios? Tenemos que ser perseverantes en nuestra oración, tenemos que ser constantes. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar sin cesar, tenemos que orar constantemente. Y cuando me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en esa viuda con ese juez injusto. Y dice que había un juez que ni temía a Dios, ni temía a hombre. Y había una viuda que pedía que le hagan justicia con su adversario. Y tanto molestaba a la viuda que este juez dijo, ni temo a Dios, ni temo a hombre, pero porque esta viuda ya me es molesta y me está haciendo perder la paciencia, voy a responderle. Y Jesús dice, si este juez injusto actúa así, ¿cuánto más Dios no responderá a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso tardará en responderles? Claro que no. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa esto? Dios desea responder, pero a veces nosotros no somos perseverantes. Y si un juez injusto, malvado, respondió por la insistencia, ¿cómo nuestro Dios no va a responder a sus hijos, a sus escogidos, a sus pequeños que derraman lágrimas y piden, que claman por justicia y claman por sanidad? Pero tú debes ser perseverante y tu oración debe ser eficaz. Eficaz. Y bueno, ya estamos casi por terminar. Hay algo más que yo quisiera resaltar. Y es que hablamos de ser perseverantes, pero también yo pienso que hay una característica en los discípulos de Jesús de ese tiempo. Y es que ellos caminaron con Jesús. Tan solo 3 años con Él en el ministerio. Lo vieron caminar, lo vieron comer, se tomaron allí un café. Bueno, no hay café en esos tiempos, pero comieron allí un pescado a la brasa con Él. Sabían cómo Él oraba, lo escuchaban orar, lo escuchaban compartir la palabra de Dios. Y ese tiempo de estar con Él, esa permanencia, llegó a dejar una huella imborrable en sus corazones. Y ellos aprendieron a hacer exactamente lo mismo. Dime tú, ¿cuántos años caminas con Jesús? Ese caminar con Jesús, desde que le entregaste tu corazón, ¿ha marcado tu vida? ¿Realmente tienes tiempos íntimos de conocerlo? Porque obviamente no solamente basta con abrirle el corazón. Nosotros tenemos que pasar tiempo con Él si queremos conocer más de Él. Dice su palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es decir, cuando tú lees las Escrituras, tú estás conociendo más de Él y tu fe se incrementa. Tú tienes que pasar tiempo en oración para saber cómo es Él, para aprender a escuchar su voz. Tú tienes que pasar tiempo con Él para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto tiempo que no caminas con Jesús? ¿O hace cuánto tiempo que no has escuchado su voz? Cuando uno camina con Jesús, eso te cambia la vida. Y su vida se impregna en nosotros. Y les cuento algo como una anécdota. Aquí en Perú hay una comida que se llama el chicharrón de pota, que es como un marisco, es riquísimo. Y
Y bueno, nosotros siempre lo hemos comprado, pero se nos dio por cocinarlo en casa. Y claro que nos salió delicioso siguiendo las instrucciones y los tutoriales, pero había algo que sucedió. Lo hicimos en una de las casas aquí y el olor era muy fuerte. El olor se impregnaba en el cabello, el olor se impregnaba en la ropa, el olor se impregnó en la casa. Ya habíamos comido, ya habían pasado 2 o 3 días y el olor seguía en la casa. Y ustedes dirán, qué barbaridad, era muy fuerte. E incluso las personas que no habían participado de la preparación, solamente al llegar al lugar para poder compartir la comida, también salían con ese olor en sus cabellos y en su ropa. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cuando tú pasas tiempo con Jesús, su vida se impregna en ti. Cuando tú conversas con Jesús, comienzas a hablar como Él. Cuando tú caminas con Jesús, comienzas a caminar como Él. Cuando tú oras, comienzas a orar como Él, porque el Espíritu Santo habla por medio de ti con gemidos indecibles. Cuando tú tienes una vida pegada a su vida se impregna, su aroma se impregna en ti. Y aquí me sorprende cuando por primera vez llaman cristianos a los hijos de Dios. En Antioquía, esto lo dice el libro de los Hechos. Dice que tanto se parecían a Jesús en su forma de andar, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, que decían, ellos son cristianos, son como Cristo. Todos aquellos que conocieron a Jesús en ese entonces los veían tan iguales. Y no me estoy refiriendo a las ropas, porque yo sé que hay iglesias en donde los hombres se visten igual y las mujeres se visten igual. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo no me estoy refiriendo a lo exterior. Yo me estoy refiriendo a lo interior, a la esencia de Jesús. Y no sé si te ha pasado, pero me ha pasado a mí. Cuando veo a alguien lleno del Espíritu Santo, veo un brillo en sus ojos, un brillo tan particular. Y digo, esta persona está llena del Espíritu Santo. Y yo me pongo así. Y cuando habla de Jesús, mi corazón comienza a quemar. Y digo, esta persona está llena. Siento algo que nos conecta porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en esta persona y en mí también y en tantos otros más. Podemos identificar fácilmente a alguien que habla en el nombre de Dios por su forma de hablar, por su forma de mirar, por su forma de conducirse. Es tremendo. Incluso las personas que no son cristianas nos pueden identificar. Oye, hay algo en ti diferente, no sé por qué, pero me das paz. No sé por qué puedo abrir mi corazón y contarte mis cosas. Hay algo en ti y es la presencia de Dios que se impregna en nosotros cuando pasamos tiempo con Jesús. Pasa tiempo con Jesús. No le quites ese lugar al Señor. No le quites el tiempo devocional que tú pasas con Dios. No se lo quites por nada en el mundo. Y hay otra cosa que también quiero mencionar. La iglesia primitiva, la primera iglesia del Señor, era una iglesia que escuchaba la voz del Espíritu Santo. Si tú lees todo el libro de los Hechos, dice, y el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo dijo, anda, desciende y júntate a ese carro. Anda y haz esto. Predica por aquí. Haz. El Espíritu Santo era primordial en la vida de los primeros hijos de Dios. Cuán primordial es la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Y tienes que entender esto. Jesús estaba con ellos, con los 12 y con otros más. Y Él estaba, junto a ellos. Pero luego cuando Él tenía que irse, los discípulos no querían y le dicen a Jesús, Señor, no te vayas. Les conviene que me vaya. Porque si no me fuera, no vendría el Espíritu Santo a vosotros. ¿Y qué significa eso? Jesús se va y el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, está viviendo en simultáneo en cada uno de nosotros al mismo tiempo. Yo puedo estar en este lugar lleno del Espíritu Santo y me junto con alguien que está lleno del Espíritu Santo y hacemos una revolución en el nombre de Dios. Muchos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo van a provocar un tremendo avivamiento. Y el enemigo va a tener que temblar. Y el enemigo va a tener que irse corriendo. Y todas esas cosas van a tener que huir en el nombre de Jesús. Pero cuán llenos del Espíritu Santo, cuán dependientes del Espíritu Santo estamos en este tiempo. ¿Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Estamos oyendo su voz? ¿O estamos oyendo nuestra voz?
o estamos oyendo a nuestro razonamiento, o estamos oyendo nuestras convicciones, o estamos oyendo a nuestra razón. Deja que Dios sea el primer lugar en tu vida y dale el lugar que le pertenece. No le quites el señorío a Dios ni al Espíritu Santo para que puedas ver su gloria. Yo quiero cerrar ya con esto. Es tremendo. Yo te invito a que puedas leer el libro de los Hechos completo y puedes ver a una iglesia tremenda, llena, ungida, avivada. No era intimidada, una iglesia valiente, una iglesia fuerte. Y yo anhelo ver eso en estos tiempos. Hijos de Dios levantarse con el poder de Dios, siendo valientes, sin temor a hablar con denuedo la palabra de Dios, sin temor a ser callados, orando por la gente, acudiendo a la necesidad de las personas. Una iglesia viva, una iglesia que se mueve, no una iglesia seca, no una iglesia estática, una iglesia que actúa y que es muy guiada por el Espíritu Santo. Y yo te digo algo en esta noche. Si el mensaje ha llegado a tu corazón y tú eres de esas personas que dice: yo quiero ser avivado, yo quiero ser desafiado, yo quiero vivir en ese mover, porque yo no creo que Dios haya cambiado, porque Dios no cambia. Y aquellas cosas que vimos en el pasado no son para el pasado, son para ahora más que nunca. Y claro que Dios desea hacerlas en sus hijos y en su iglesia. Pero ¿qué es lo que está faltando? Material humano, obreros. Dice: orad para que hayan más obreros en la mies, porque los campos ya están listos para la cosecha. Dios necesita obreros. Dios necesita personas que se enlisten en las filas del ejército del Señor y digan: heme aquí estoy, envíame a mí. No importa el precio que tenga que pagar, no importa si tengo que renunciar a mi propia vida, no importa si tengo que cargar mi cruz todos los días, no me interesa. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y yo quiero ver tu poder y tu gloria en esta tierra. Yo quiero ver a más personas siendo transformadas. Y si el grano tiene que caer a la tierra y morir para dar fruto, Señor, no me interesa. Quiero llevar fruto en tu nombre. Úsame, transfórmame, quebrántame. Muchos pedimos bendición, pero ¿estamos pidiendo ser quebrantados por el Señor? Y cuando hay quebrantamiento, hay cambio. El quebrantamiento no nos va a gustar, pero es necesario para que el Señor pueda transformar muchas áreas en nuestras vidas que aún faltan modelar. Así que si tú eres una de esas personas que dice: heme aquí, envíame a mí, llévame a donde me quieras llevar, Espíritu Santo, si tengo que hablar delante de quien tenga que hablar, Señor, aquí estoy. Si sabes contar, Señor, cuenta conmigo. Si estuve distraído, dormido, adormecido, distraído, desenfocado, perdóname, pero aquí estoy otra vez. Me vuelvo a poner la armadura de Dios y me vuelvo a enlistar en las filas. Quiero trabajar para ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Y vamos todos contra ese enemigo que tenemos en común. Y con el poder de Dios vamos a vencer. Vamos a vencer. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos todo el honor y toda la gloria a ti. Gracias por hablarnos al corazón y por desafiarnos. Te pedimos, Señor, perdón si acaso nuestros corazones se apagaron, si perdimos el primer amor, si nos desenfocamos por cosas pasajeras, si dejamos de mirar el cielo por mirar las cosas de la tierra, si acaso te olvidamos, perdónanos. Hoy queremos empezar de nuevo. Hoy queremos levantarnos en tu nombre. Hoy queremos y anhelamos que el Espíritu Santo se avive en nuestro corazón. Hoy anhelamos que tú fluyas con poder en nosotros. Hoy queremos volver a escuchar tu voz. Hoy anhelamos que esos dones que hemos enterrado, Señor, podamos desenterrarlos y trabajar para ellos. Hoy queremos ser obreros en tu mies. Hoy queremos tener la sensibilidad para ir y acudir a aquellas personas que se pierden y que tenemos que hablarles de ti. Hoy, Señor, queremos también hablar con denuedo tu palabra y no queremos tener temor, queremos levantarnos. Trabaja en nosotros.
Aquí hay una iglesia que te ama. Aquí hay una iglesia que te adora. Aquí hay una iglesia que desea ver tu poder en esta tierra. Aquí hay una iglesia que desea ver tu manifestación gloriosa en este tiempo. Aquí hay una iglesia que te anhela. Aquí hay una iglesia que te necesita. Aquí hay una iglesia que clama por ti, Señor. Muéstrate, muéstrate, muéstrate. Oramos por los que vendrán, oramos por los hijos de Dios que te conocerán, oramos por los hijos de Dios que llegarán a tus pies, oramos por los matrimonios que serán restaurados, oramos por los niños que creerán en ti, oramos por los adolescentes y los jóvenes que se están extraviando pero están volviendo a ti, oramos por las ovejas perdidas que se fueron de tu redil pero que volverán a ti, oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, oramos por aquellas personas que están con necesidades físicas en el nombre de Jesús. Muestra tu poder de esos tiempos ahora, porque tú no cambias. Sánalos en el nombre de Jesús. Sánalos, Señor. Sánalos. Si ellos tan solamente pueden creer, podrán ver tu gloria. En el nombre de Jesús, levántalos de esa cama. Levántalos y quítales el dolor. Quítales la fiebre en el nombre de Jesús. Toca sus cuerpos en el nombre de Jesús. Sana corazones, Señor. Sana vidas. Quita toda ansiedad, depresión, problemas en la mente. En el nombre de Jesús, opera y obra en tu iglesia, en tus hijos, Señor. Libertad completa en tu nombre. Queremos ver tu poder, porque los ojos del Señor contemplan la tierra, buscando un corazón perfecto para con Él. Hoy hay corazones que se rinden a ti y que te buscan con todo el corazón, porque queremos ver tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Gracias a Dios por este tiempo. Que Dios los bendiga. Un abrazo y seamos esa iglesia sin mancha y sin arruga, lista para recibir a su novio, al Señor, porque Jesucristo viene pronto. Un abrazo y que Dios los bendiga mucho.